¿Qué es la gramática y por qué me debe importar? Bueno, empezaremos definiendo qué es gramática. De acuerdo a la Real Academia Española, la palabra gramática se refiere a la ciencia que estudia los elementos de una lengua y sus combinaciones, y también al arte de hablar y escribir correctamente una lengua. Estas definiciones son buenas, pero la siguiente me gusta más. Niños, ahora sí se les va a hacer. Ahora verán, aquí tenemos primeramente del verbo del pluscuamperfecto del antebrazo atraía. Yo atraía, tú atraías, él atraía, tú que traes. No, esta no. La gramática estudia la estructura y reglas que una lengua tiene para construir palabras y oraciones con el fin de comunicarnos claramente. Vamos a ver, niños. ¿Ustedes saben lo que es gramática? Se me hace que no lo saben. ¿Cómo lo van a saber si andan de pinta nomás ahí jugando timbirichi y tripas de gato? Pero no importa. Para eso estoy aquí, para decírselos. ¿Por qué debe de importarme la gramática? Mucha gente dice que la gramática solo debe de importarle a personas que se dedican a escribir, pero déjenme decirles que no es así. La gramática está en todas partes donde hay comunicación oral y escrita. Por ejemplo, cuando vas a una entrevista de trabajo, cuando entregas tu currículo, cuando escribes un ensayo escolar, cuando tuiteas, cuando pones un comment en Facebook o hasta cuando le pides un aumento a tu jefe. Y créeme, entre más claro seas y mejor te comuniques utilizando un buen nivel de gramática, más posibilidades tienes de cumplir tus objetivos. No por nada dicen que verbo mata carita. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. No se dice idioma, se dice idioma de raíz latina. Sí, pero yo no hablo de esa raíz. Yo hablo de la raíz india, por eso digo idioma. Ah, eso no lo sabía. Ni yo tampoco, pero para eso estamos aquí. Para enseñarnos y deslustrarnos. Siéntese y no interrumpa. ¿Sabías que el estudio de la gramática se inició en el siglo V antes de nuestra era por los antiguos griegos? Sí, aunque fue oficialmente escrita hasta el siglo II antes de nuestra era. Y bueno, resumiendo, les recuerdo que la gramática es la ciencia que estudia la estructura y las reglas de las lenguas. La gramática básicamente sirve para todo. Sí, para todo lo que tenga que ver con comunicación oral y escrita. Pregunte, joven, con confianza, pregunte, para eso estoy aquí. ¿Cómo se conjuga el verbo conjugar? El verbo conjugar que no saben. ¿Ya ven la consecuencia de andar jugando tripas de gato y timbirichi? El verbo conjugar muy fácil, chato. El verbo conjugar se conjuga en esta forma. Por ejemplo, él conjugo, ella conjugo, vosotros conjugo, ellos conjugo, tú conjugo y yo conjugo. ¿Qué se necesita para redactar? Redactar bien involucra, en un comienzo, construir la frase con exactitud, originalidad, concisión y claridad. Una buena redacción denota aprender a manejar adecuadamente el signo lingüístico, desde uno aislado hasta un conjunto de estos. Para ello es necesaria la comprensión de la gramática, esencialmente de la morfosintaxis y de la semántica. ¿Cuáles son las definiciones de estos dos términos? Morfosintaxis es la parte de la lingüística que se encarga de la forma y las funciones que profesan las palabras, los significantes, cómo se forman los plurales, los femeninos y las derivaciones verbales. Por su parte, la semántica atiende el significado aislado y contextual de estas palabras. Por último, tenemos la lógica, en su acepción de sentido común y de razonamiento en cualidad y método. En síntesis, podemos aseverar entonces que una buena redacción se logra sumando lógica más semántica más morfosintaxis, lo que da como resultado una buena redacción. ¿Para qué nos sirve la sintaxis? Es la parte de la gramática que nos enseña a coordinar y a unir las palabras para formar oraciones y expresar conceptos con claridad, ya que para una fácil comprensión establece el orden de las palabras en la frase. Es decisivo el lugar que ocupa cada palabra en la frase y dentro de un contexto. Yo estaba preguntando a ver si alguien podría decirme qué es gramática. Pues si usted que es tan grandote no lo sabe, ¿cómo lo vamos a saber nosotros los niños?
Pero si yo sí lo sé. Entonces, ¿para qué pregunta? Frase u oración, ¿significan lo mismo? Toda oración es una frase, pero no toda frase es una oración. ¿Cuáles son sus diferencias? La frase es el conjunto de palabras dotado de sentido. Por su parte, la oración es la palabra o conjunto de palabras que expresa un sentido gramatical completo. En estos ejemplos, debajo de la cama o tu primo Tomás, aislados, no tienen un sentido completo, por consiguiente, son frases. Si le agregamos un verbo y leyéramos debajo de la cama está tu primo Tomás, esta se transforma en una oración. Veamos ahora entonces cuál es la definición de oración. Oración es un enunciado bimembre, es decir, que consta de sujeto y predicado con un significado completo, que tiene un verbo de forma personal, es decir, un verbo conjugado. En ocasiones el verbo está oculto, en forma tácita. Veamos estos dos ejemplos. La selección de fútbol está muy cerca del triunfo, es una oración verbal. Ahora compare la selección de fútbol cerca del triunfo. El verbo fue sustituido por la coma, pero este se sobreentiende. Pasemos ahora a enumerar las partes de la oración y cuáles son sus elementos. El sujeto es aquello que motiva el hecho verbal. Analicemos las siguientes oraciones. Creo que no iré. No eres mejor. Es mejor que lo probemos. Llueve, atardece. En estas oraciones, el sujeto no existe gramaticalmente como en el caso de las oraciones impersonales. Son oraciones impersonales pues carecen de sujeto, llueve y atardece. Creo que no iré, no eres el mejor y es mejor que lo probemos, son sujetos gramaticales tácitos. En el primer caso, el sujeto es yo creo que no iré. En la segunda, tú no eres el mejor. Y en la tercera, es mejor que lo probemos. Ahora, analicemos esta otra oración. Esta buena persona, mi amigo, escribe con ilusión una carta a su novia. El sujeto consta de un núcleo. En este caso, la palabra principal sería persona con sus respectivos complementos. Esta, buena, mi y amigo. Por su parte, el predicado consta de un núcleo, que es el verbo, y sus complementos. ¿Qué escribe? Una carta, es el complemento directo. ¿A quién le escribe? A su novia, complemento indirecto. ¿Y cómo la escribe? Con ilusión, complemento circunstancial. Analicemos más despacio el sujeto y el predicado. El verbo conjugado dentro de la oración nos permite distinguir entre el sujeto y el predicado. El que realiza la acción que indica al verbo es el sujeto y el resto es el predicado. ¿Oyó usted? Repita, ¿qué son ángulos? ¿Cómo dijo? ¿Qué son ángulos? Sonángulos son los que caminan dormidos.